Y yo creo que en incorporar de otras metodologías en mi manera de actuar hace que vaya creciendo. Aprender desde la cuna todo lo que trabajamos en nuestras intervenciones. La inteligencia artificial podrá venir a ayudarnos en muchos aspectos, pero en el factor humano jamás no va a sustituir. Y Lego Serious Play lo que me gusta es que en sesiones, digamos en sesiones de 4 horas, en formatos de 4 horas, haces un trabajo muy condensado, pero no te enteras, porque estás todo el rato jugando. Esa labor profesional, el transformarla en también una labor de madre y tener hijos que, bueno, decidan hacer lo que consideren o lo que quieran, pero tengan esas herramientas. Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este mediador, un nuevo capítulo después de este paroncito que hemos hecho para retomarlo con mucha más fuerza, con nuevos invitados, con nuevas preguntas, nuevas dinámicas y bueno, con muchas ganas de encarar este nuevo año y hoy con una invitada pues de lujo, de muchísimo lujo que ahora daré paso. ¿Y qué es este mediador? Os lo he comentado en este año 2023, este proyecto que tenía mucha ilusión por compartir de qué significa compartir, justamente esa es la palabra, de llegar a personas para difundir, para gestionar mejor nuestros conflictos del día a día con herramientas, con recursos, con técnicas que vamos a intentar exprimir de los mejores profesionales del conflicto, de mediadores, de negociadores, de coach, de psicólogos y también de otras ramas que este año pues tenemos también esa iniciativa de coger recursos e iniciativas de otros ámbitos que no están tan relacionados con la gestión de conflictos, pero de la que podemos aprender mucho para manejar mejor nuestros conflictos del día a día. Vamos a comenzar con el capítulo de hoy. Tenemos a Lorena Campos, una invitada, como decía al principio, de auténtico lujo, y que voy a hacer una breve presentación. Mediadora, negociadora, profesora también, eres formadora, consultora estratégica en gestión y resolución de conflictos, consultora externa en diversos ámbitos, en entidades públicas, organizaciones privadas, fundadora del CMA y del Instituto IDES, que nos comentarás ahora un poquito con más detalle. Has ganado algún premio que otro, el premio AMI a la innovación, también la medalla al mérito profesional, así que tenemos hoy un caché alto. Esperemos sacarle ahí todo el provecho. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Buenas tardes, Marco. ¿Todo bien? No, a mí todo bien, pero no me saques los colores, por favor. Bueno, pues como sabes, esto es una charlita, una entrevista dinámica que esperemos que estés cómoda, que estés a gusto y que también podamos exprimirte ese valor que tienes mucho que compartir por lo poquito que nos conocemos. Pero estoy seguro de que va a ser así. Así que nada, bienvenida. No sé si quieres completar algo de la presentación, comentarnos un poquito, vas a tener tiempo también al final, ¿vale? Pero si quieres comentar algo también que estamos celebrando, ¿no? La semana o el Día Europeo de la Mediación, que es algo importante para nosotros, que nos renueva también de esa motivación para crear cositas, para dar difusión, para coger esa inercia que necesitamos durante el año, ¿no? Que es complicado, al menos a mí me resulta pues, estar difundiendo. Encontramos nuestro bálsamo en este día y encontramos que muchas más personas tiramos hacia adelante. Así que también aprovechamos para felicitar este día. ¿Cómo lo has vivido tú, Lorena? A ver, sí que es verdad que el 21 de enero desde hace unos años se ha modificado un poco, en el sentido que antes siempre como que nos volcábamos específicamente en ese día y desde hace unos años ya pues es un proceso de celebración más amplio a lo largo de todo prácticamente mediados de enero, incluso principios de febrero. Y yo creo que eso para mí ha sido muy Ujú. positivo porque
está bien difundir, está bien hacernos visibles, está bien, digamos, entre comillas, salir a la calle. Pero yo creo que la familia de mediadores necesitamos también de celebraciones. Más allá de encuentros o de días concretos, pues yo creo que esto es una manera también de reencontrarnos en puntos claves con compañeros, compañeras que proceden de otros territorios y bueno, pues de felicitarnos, porque en realidad estamos de enhorabuena. Justo. Pues bueno, vamos a hablar de estos temas, también de recursos, de nuevas metodologías, que también he visto que tiene mucho que aportarnos con esas nuevas metodologías, que a mí me resultan súper interesantes. Así que también tendremos un huequito para que nos cuentes de esa sangre fresca que también necesitamos los profesionales, más allá de lo tradicional. Y voy a comentar en un momento qué es la dinámica del programa, ¿no? Conocemos esta rueda de preguntas, preguntas que intentamos que sean respuestas cortitas para sacar todo ese jugo. También vamos a hablar de una herramienta, que es la que me ha comentado Lorena, pues bueno, que ya anticipaba con esas nuevas metodologías, me parece tremenda, que vamos a intentar darla a conocer y también implementarla en nuestra vida, ¿no? Que es otro de los objetivos del proyecto, sacar esas herramientas, recursos, consejos para manejarlos nosotros en nuestro día a día con nuestra pareja, con nosotros mismos, en nuestro trabajo, y que mejor que adquirirlos de los profesionales, pero también que lo podamos palpar. Ese es el objetivo de todo esto. Esa herramienta, acabar con el consejo de oro y, y yo creo que con eso estamos, Lorena, a pasar un buen rato. Así que si estás preparada para Fantástico. esa rueda de preguntas, que sé que es complicado contestarla rapidito, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Estamos? Adelante. Pues muy bien. La primera, que inauguramos también año y nuevas preguntas. Conflicto o persona o situación difícil que más te ha enseñado en esto de manejar problemas. Uf, Y también pues puedes razonarla fíjate, un poquitín. mm, te diría que como profesional siempre, siempre, siempre te encuentras con conflictos mm, quizás complicados, enquistados, difícil de manejar, pero siempre tienes la posibilidad, justamente por ser profesional, de sacar algo positivo, de llevarlo adelante, de encontrar, junto con las partes, con los mediados, con las personas que intervienen, posibles soluciones reales a sus situaciones. Ujú. Yo te diría que esos conflictos no son tan profesionales, pero quizás más personales. No te hablo de grandes conflictos, pero a nivel personal, por ejemplo, el lidiar o el gestionar día a día con tus hijos adolescentes, eso hace poner sobre la mesa muchas veces todo lo que hemos ido aprendiendo, fundamentalmente de esa escucha, ¿no? Sí. Que una de las principales cosas que se quejan los adolescentes, los jóvenes en general, es la falta de escucha, ¿no? Eso de cara a ellos. Y quizás para mí personalmente, pues el ser capaz de mantener, no siempre, porque no he sido siempre capaz, pero al menos de mantener esa autogestión, ¿no? O sea, el de medir tu impacto, Ya. el impacto que pueden producir tus palabras. Eso para mí es lo más complicado. Porque como profesional, de alguna manera, y no lo digo de forma negativa, estamos en un papel, en un rol. Ujú. Y como persona, o en este caso como madre, también, pero es más difícil. Ya, me imagino. Te pregunto por qué te dedicas a lo que te dedicas. Bueno, yo con 16 años dije que quería estudiar Derecho, lo tenía muy claro. Creo que, bueno, en mi entorno, mis compañeros, mis compañeras no tenían esa claridad, ¿no? Yo sí, dije que quería estudiar Derecho porque pensaba en aquel entonces que sabiendo de tantas leyes, sabiendo tantas normativas, sabiendo moverme en un entorno, nadie iba a pisarme bueno, que iba a poder
salir adelante, ¿no? Y Sí. además, eso a nivel personal, pero además que podría ayudar a las Ujú. personas. Sigo pensando que la herramienta del derecho es una herramienta muy necesaria, hay que regular la convivencia, tienen que existir normas, entramos en instituciones, en nuestro trabajo, incluso en nuestra propia familia, hay normas, eso es fundamental. Pero sí que debo de reconocer que quizás tal y como está la justicia en la actualidad, que es para mí una estructura excesivamente rígida, excesivamente encorsetada, que lo demora todo en exceso, cuando descubrí la mediación me rompió, como digo yo, la cabeza. Entonces, esa posibilidad que te da la gestión de tus propios conflictos en hacerte responsable y no esperar que sea una tercera persona que venga a darte una respuesta, pues implica también el decidir cómo uno quiere vivir. Ujú. Por eso he dado el cambio. Y porque el estar entrenado en confrontar hace que en muchas ocasiones perdemos de vista muchas cosas y sobre todo perdemos la escucha. Estupendo. Pues ahora te pregunto, has comentado un poquito ya cómo gestionas tú o los conflictos que tienes en tu día a día en ese rol de profesional, pero también de madre. ¿Cómo eres tú gestionando marrones? ¿Impulsiva? ¿Eres más evitadora? Cuéntame. Con el tiempo y entrenándote, como buen Aries, era muy yo con los cuernos por delante, por supuesto. Pero bueno, creo que el trabajo como profesional de la mediación que hace que hay un gran aspecto en el que tenemos que trabajar en nosotros mismos, ¿no? En esa Ujú. introspección, en esas cuáles son nuestras fortalezas o cuáles son nuestras oportunidades, ¿no? El ir conociéndonos hace que bueno, pues tenga la capacidad hoy por hoy de poder pararme y intentar tener una visión del escenario que tengo delante e ir viendo pues qué es lo mejor. A mí me gusta mucho construir y en ese sentido co-construir. O sea, puedo tener un conflicto con una persona, pero la solución no es mía. Vamos Ya. a crearla entre todos. Ahora, dime una cosa que para ti parezca simple, pero que utilices para mejorar un conflicto. Te pongo, por ejemplo, respirar un poco, sonreír. Dime algo que digas, mira, esto es que es clave para gestionar conflictos y lo puede usar todo el mundo. Es simple. A mí me gusta mucho eh, darle la vuelta a las preguntas. Mm. Entonces, por ejemplo, una persona me comenta una situación, yo la voy escuchando, pero de manera puntual voy tejiendo preguntas que hace que esa persona vaya continuando con su relato y de manera prácticamente invisible la vayamos conduciendo por un camino que le puede ayudar bueno, pues a posicionarse en otro lugar, Ujú. de otra manera, con otra visión, ¿no? Vale, o sea, el uso de preguntas, ¿no? Y una cosa extraña, pero que venga muy bien también para gestionar conflictos. Te pongo, por ejemplo, yo, mostrarte vulnerable, que parece que es malo, pero que ayuda mucho, ¿no? A gestionar esos conflictos. Es que yo creo que no existe una sola manera de ser. Quiero decir, en determinados momentos el hecho de que estemos interviniendo como profesionales no significa que no nos impliquemos en una posible vulnerabilidad, ¿no? Cuando la persona que tienes o las personas que tienes enfrente se están de alguna manera desnudando, no pasa nada que yo también lo haga, ¿no? Que pueda entrar a lo mejor en comentarios más personales. Yo creo que eso ayuda a cerrar un ambiente, un espacio de mayor seguridad y quizás ahí generando confianza, lo cual no significa que también igual de vulnerable me puedo mostrar
o de empática frente a una situación, también me he enfadado, porque creo que es necesario tanto una cosa como la otra, y poner límites, que a veces es necesario en nuestras intervenciones, también es importante. ¿Y algún conflicto que te esté rondando ahí y no te atrevas a afrontar, lo vayas posponiendo? ¿Tienes alguno? ¿Personal o profesional? Personal. Personal, no, la verdad es que, bueno, creo que en ese sentido quizás sea un poco plana, pero no. Más que conflicto, diría una sensación que tengo, pero no es un conflicto, em, quizás nosotros, los profesionales de la mediación, que llevamos años pues intentando luchar para que sea digamos, el primer lugar al que se llegue antes de acudir a tribunales o a árbitros o, bueno, a otro tipo de metodología, creo que sí que es necesario en ese ámbito y en ese mundo de la mediación que a veces exista mayor colaboración entre nosotros. Yo siento que no hemos sabido tejer redes sólidas, y quizás eso pues de alguna manera vaya en detrimento en el mayor impacto que podemos tener de cara a la ciudadanía, ¿no? De nuestro trabajo. Porque además cada uno de nosotros, cada una de nosotras se mueve en ámbitos distintos, pero no contradictorios ni incompatibles. Claro. Bueno, seguiremos intentándolo, intentando mejorar. ¿Tú crees, esta es típica, que el gestor de conflictos nace o se hace con el tiempo? A ver, yo creo que hay personas que nacen con habilidades innatas y que eso es, vamos, no me sale la palabra ahora, eso es, no lo podemos obviar, es real. Niños, niñas que tienen mayor capacidad, de hecho siempre por eso se habla de líderes, ¿no? Pero sí que es cierto que si no tienes esas habilidades blandas, ¿no? Eso que hace a la persona que no se aprende, aunque sí se entrena, si no las tienes adquiridas, por supuesto que se trabajan y se consiguen. Eso es como si vas al gimnasio porque quieres estar en forma. Bueno, pues Claro. esto es ir al gimnasio, pero de otra manera. Porque además como mediadores necesitamos esa supervisión, esa mejora, ese aprendizaje constante. Sí. No nos basta con tener un título, haber hecho X mediaciones y estar, ¿no? Es de todos los días. De hecho, yo creo que las primeras mediaciones o determinadas mediaciones en las que hemos actuado de una manera, estoy segura que si repasáramos, siempre, siempre, siempre hay algo que modificaríamos o que en la actualidad enfocaríamos de otra Sí, forma. justo. Yo creo que es complicado, ¿no? Y hacer también entender a las personas que trabajando se puede llegar a tener mayor empatía, mayor asertividad, que son palabras que suenan genial, y yo siempre lo digo cuando damos talleres o demás, suena genial, pero es difícil hacerles ver que se puede entrenar esa escucha activa, esa empatía, esa asertividad porque no lo ven palpable. Porque, no, es que mi marido es imposible. O yo, incluso yo no puedo. ¿Cómo es eso de ser más empático? ¿Yo lo soy o no lo soy? Entonces es complicado cambiar ese chip, pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Espera, un cortecito. Está recibiendo mucho apoyo, sé que está gustando, me está escribiendo, pero no le estás dando a like, no le estáis dando a compartir y a suscribirse. Necesitamos apoyo entre todos. Si le das a suscribirte, serás parte de la comunidad. Así que vamos a hacer crecerlo, vamos a darle apoyo y te dejo con el vídeo. Ahora te pregunto sobre ti misma. ¿Cómo de bien te conoces? ¿Y crees que es importante para dedicarse a esto? Yo creo que el conocerse a uno mismo es un aspecto fundamental de nuestro trabajo, el saber cómo podemos reaccionar, qué nos molesta, cómo podemos atender situaciones duras, conversaciones difíciles. Eso hace que yo creo que podemos tener muchísimas herramientas, utilizar muchísimas metodologías, combinar la mediación con otras doctrinas,
pero si no nos conocemos, si no somos además de conocernos, si no tenemos la valentía de enfrentar situaciones que nos puedan ocurrir en el día a día, trabajo, familia, amigos, no avanzamos. Porque lo que es la resolución y gestión de conflictos no solo es una profesión. Creo que aquellas personas que llevamos en este mundillo, aparte de ser una profesión, también es una forma de ser. No significa ni que seamos fantásticos, ni los mejores, ni que en todo momento seamos empáticos, ni tengamos una escucha activa a flor de piel. Pero bueno, yo creo que sí que nos posiciona en un lugar en el que con frecuencia volvemos para reflexionar, ¿no? Para mejorar y para sobre todo continuar con ese aprendizaje. Porque el aprendizaje que redunda en una intervención no es obligatoriamente el tener más herramientas. Quizás para mí la herramienta principal es uno mismo. No sé si estarás de acuerdo, pero yo sí que tengo un tono de voz bastante bajo y a veces también me lo tengo que trabajar para subirlo, pero yo sí que recuerdo compañeros y compañeras que cuando empezamos, pues a lo mejor tenían un tono de voz más alto y pues poco a poco han ido rebajando, se han ido posicionando y eso hace que te comuniques de otra manera. No deja de ser un aprendizaje y un entrenamiento constante. Además que los problemas que tenemos en nuestro día a día a mí me ayudan muchísimo también, pues para ser más empático a la hora de gestionar esos conflictos con las personas, como profesional, sacas unos aprendizajes tremendos. Así que conocerte a ti para ponerte en la piel de los demás, para ver que, porque si no, suena genial, como decía antes, en la mesa. Sí, vamos a ser tranquilos, calmados, vamos a hablar bien, vamos, eso no es problema, hay que normalizarlo, pero después te ayuda verlo desde esa perspectiva también que te afectan, que todos tenemos errores, que todos tenemos discusiones y por eso también te pregunto, ¿no? En este programa que cómo eres tú, cómo, qué conflictos tienes ahí rondando, así que intentamos también sacar ese provecho de los invitados. Y algo de lo que hayas cambiado radicalmente de opinión con el paso del tiempo o desde que empezaste a trabajar en este ámbito. Mm. Los primeros años, la sensación es como que estaríamos muy adoctrinados, ¿no? De esto hay que hacerlo así, tal, hay que mirar, hay que... Y después te das cuenta de que, bueno, sí, hay un marco, pero en realidad ese marco lo tienes que hacer propio, porque al fin y al cabo cada profesional tiene su propio estilo. Y el mío no es mejor que el de mi compañera, ni el de mi compañera mejor que otro profesional. Simplemente son estilos diferentes. Entonces, ¿en qué he cambiado radicalmente? Pues que hago lo que me da la gana en cualquier momento sin ningún temor, porque siempre sé que hay una finalidad, hay un para qué. No intento seguir ningún protocolo. Tengo establecido, obviamente te preparas las sesiones, tienes tus objetivos, más o menos mueves, sabes de qué contenido quieres tratar, cómo lo quieres tratar, pero no tengo ningún problema en que en un momento determinado, porque vea que algo va fluyendo, haga un cambio de 180 grados y adelante. Pues creo, soy... Puede parecer contradictorio, pero igual que estructuras mucho tu intervención para no perderte, me puedo ir totalmente al otro lado, que es esa improvisación. Entonces, soy reina de no existen los protocolos. Los protocolos deben existir para poder saltarnos a la torera. Como una guía, ¿no? Pero sin restringirte. Exacto. Estupendo. Muy bien, pues pasamos de sección a ver si un poco de tu día a día profesional, algún ámbito en el que estás especializada y te encuentres cómoda. Últimamente, bueno, yo los 3 ámbitos que trabajo son organizaciones en general, o sea, públicas o privadas, centros educativos y familia. Aunque es cierto que últimamente estoy más en organizaciones. Para mí las 3 son fundamentales porque al fin y al cabo
el factor común es que estamos trabajando con personas. Pero creo que en estos momentos, dado el contexto un poco general, la pospandemia, esos cambios que han venido a veces para quedarse, otros que todavía estamos adaptándonos, creo que intervenir en las organizaciones es muy importante. Y no intervenir, obviamente, tan solo desde el conflicto, sino que últimamente hemos tenido la suerte de poder intervenir más desde un lado preventivo, ¿no? Y te diría más bien proventivo, ¿no? O sea, el ayudar, el proveer a aquellas personas que conforman equipos de trabajo, el ayudarse a lo que tú estabas comentando antes, ¿no? O sea, el desarrollar esa empatía, esa asertividad, el saber utilizar una escucha activa, el aprender a comunicarnos de otra manera, ¿no? De tal forma que, bueno, sí, subyace un cierto malestar, porque el conflicto, sabemos todos, forma parte de nuestro cotidiano, pero lo sabemos abordar de otra manera. Eso hace que, para mí es básico y además me reconforta mucho, los equipos de trabajo se gestionan de otra manera y vas viendo esa transformación, ¿no? Y es muy bonito, la verdad es que sí. ¿Algún consejo que te venga a ti bien para romper el hielo cuando tienes que actuar como mediadora en un problema? Bueno, yo a veces recurro a, aunque no soy, no soy muy de, a ver, ¿cómo te diría? Recurro así un poco como a la risa, ¿no? O sea, no es que me vaya a poner a contar un chiste ni nada de eso, pero bueno, como que intento crear un ambiente muy distendido, muy distendido. Sí. Y también de alguna manera pido permiso, ¿no? O sea, también digo, oye, si en algún momento os puede ofender lo que pueda comentar, por favor, tener la libertad de decírmelo y tal, porque también me gusta pinchar, ¿no? Para... Ya, un poquito Entonces, de sentido del puede ser un humor. poco un sentido del humor y un poco de reverencia a veces también. Ah, bueno, Está bien. genial. ¿Algún sitio extraño o creativo en el que hayas llevado a cabo una mediación o hayas tenido que lidiar ahí con algún asuntillo? Mm. Hace un tiempo tuvimos que reunirnos, bueno, era un conflicto entre multipartes y, claro, no eran dos partes, tampoco eran situaciones que podíamos abordar online, porque habían demasiadas partes. Estoy hablando de 18 personas que conformaban, digamos, como 4 o 5 Sí. equipos, por decirlo de alguna manera. Entonces tuvimos que buscar un lugar común, pero al mismo tiempo un lugar neutral, Ujú. en el que a ninguna de las partes, incluido a nosotros como mediadoras, nos perjudicase con mayor distancia o desplazamiento. Y el único sitio que encontramos fue, que suene de risa, una cafetería con un parque de bolas, y terminamos en un parque de bolas. La alquilamos, obviamente, porque no se pudo hacer de otra manera, porque no se podía hacer de otra manera, y era, bueno, pues ese espacio, digamos, con colchoneta y tal, también nos dio juego a utilizar el cuerpo, ¿no? Dentro de ese movimiento que a veces Sí, necesitamos, porque cuando estamos sentados, ¿vale? Pues generamos ahí dinámicas para ir bajando un poco esa tensión y poder trabajar desde otros lugares. También tuvimos asuntos en temas inmobiliarios y terminamos pues en chalés que ellos estaban en ese momento alquilando o en venta y bueno, pues como un lugar más distendido, ¿no? Pues para poder atender determinadas situaciones. En realidad, a mí el espacio me da igual, o sea, yo claro. me podría ir a la playa sin ningún problema. Creo que es, pues eso, el sentirse a gusto y tener un espacio en el que sepas que nadie te está escuchando,
que no se te está prejuzgando, que no se están emitiendo ningún Ya, tipo de juicios y, bueno, pues al final, crear esos lazos y esos vínculos. crear esa atmósfera, ¿no? Más, que también es mucha labor del mediador o del gestor de conflictos. Sí que hubo, perdona Marco, una mediación que fue un tanto compleja, no por la mediación en sí, sino por las circunstancias, porque era una pareja de británicos que pese a llevar muchos años en España no sabían hablar castellano. Obviamente mi inglés no era para, o sea, tengo un inglés que puedo entender, pero no me puedo lanzar a hablar. Entonces sí que era una mediación pues con sus partes y cada parte con su traductora. Entonces, bueno, tuvimos que ahí definir cómo era el turno de palabra, cómo nos apañábamos, pero fue muy chulo, muy, muy chulo. Interesante. Seguro que aprendiste mucho ahí. Mm. ¿Alguna historia o tópico que siempre dices en las sesiones y que, oye, te gustaría que desde el principio se grabaran a fuego? A ver, dame ejemplos. Pues No mi te... lema, haz lo que esté en tu mano. No esperes lo que vaya a pensar el otro, haz las cosas bien, haz lo que esté en tu mano. Utilizo yo mucho. Yo tengo claro que cuando entro en un espacio en el que intervenga, da igual desde qué lugar, me refiero como mediadora, como negociadora o como facilitadora, eh, eh, el trabajo no lo voy a hacer yo, sino, mira, te voy a poner un ejemplo. He empezado una formación recientemente y yo sé que pues están esperando a que tengamos muchas dinámicas, que sea lo más vivo posible, lo más ágil, no tanta teoría, lo de siempre, ¿no? Lo que todos deseamos, que sean formaciones prácticas y no que nos pasen el tostón, porque para eso podemos coger el libro y leérnoslo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con este principio y creo que todos en general. No obstante, también para que se dé eso, necesito que las personas que participan se involucren y cuando necesitamos dinamismo, agilidad, intervención, participación, que estén presentes. Entonces yo siempre digo que hay una parte que depende de mí como profesional para crear esa atmósfera que haga, que saque lo mejor de nosotros, pero también tengo una barrera. Si las otras partes o la otra parte no se involucra y no pone parte de su compromiso, yo Entiendo. puedo llegar hasta donde llego. Entonces yo siempre digo, aquí estamos para co-construir y para co-crear juntos. Porque además yo puedo tener un pensamiento y resulta que en función de cómo se va desenvolviendo la situación, lo que te he comentado antes, en giro de 180 o de 360. Bien. Sigo con unas preguntillas, a ver si me puedes responder en una frase, ¿vale? Que esto es recursos o demás. Recursos que tienes si una sesión se te va de las manos. Algo que utilices. Sí, cuando estoy intentando que las partes expongan su situación, tenemos la tendencia a siempre hablar del otro y no de uno mismo. Entonces, muchas veces explico, exprésate en el lenguaje yo, eh, explícame cuáles son tus sentimientos, cuáles son tus necesidades, pero no tenemos esa costumbre. Entonces, en ese momento saco mis cartas mágicas, que son Conecta. Son unas cartas que proceden de la comunicación no violenta en las que se separan lo que son sentimientos de necesidades. Partimos de la base de que somos analfabetos emocionales, que por otra parte también nos cuesta expresar emociones y necesidades y bueno, pues con estas cartitas como que es un poco una varita mágica y la gente se les suelta la lengua y empezamos ahí a desatascarnos. Eso para mí es mano de santo. Interesante, ya nos hablarás de esas cartas. Te pregunto ahora, errores. A mí me gusta hablar de errores que más has cometido siendo gestora de conflictos. Sí, errores, bueno, he metido la pata, obviamente, miles de veces. Quizás para mí un error
más frecuente es el no intervenir a tiempo, dejarles plena libertad, ir conduciendo, pero no haber sabido cortar antes la dinámica que se ha generado, pensando que ellos pueden, con mi acompañamiento, Ya. ir transitando ese camino. Y al final, no. No, en esos momentos no he sabido que se acabó, se cortó, hasta aquí, hay que reconducir de otra manera, o si no, Claro. se acabó Pues mira, eso también me pasa a mí. A lo mejor ser un poquitín más directivo, ¿no? a veces. Vale, y una habilidad que te haya costado cultivar. La que más, por ejemplo. Yo soy una persona muy visual, entonces lo que hago, lo que me gusta hacer, tanto en las formaciones como en mis intervenciones, y eso es una habilidad que me he trabajado, es no escribir, hacer dibujos, ¿vale? Entonces vas explicando tal y vas apuntando con dibujos, vas traduciendo lo que vamos hablando a dibujos. Y porque es una manera muy visual de verlo todo de un simple vistazo, pero sí que tengo claro que ese dibujo tiene un fundamento detrás, porque si no lo dejaríamos a la libre interpretación de cada cual y no es eso. Ese dibujo corresponde a una imagen y esa imagen a un texto que dejamos anclado para continuar Sí. trabajando en la sesión siguiente, para que no se nos vayan las ramas por ahí. Pero sí que me gusta utilizar dibujos. Vale. ¿Y una habilidad pendiente en la que formarte? Creo que muchas, Marco. Es imposible Dime una que que me tengas falte. pendiente. Tengas pendiente. A lo mejor, mira, pues yo tengo que trabajar la asertividad. O tengo que escuchar más porque sé que tengo que mejorarla. Bueno, pienso que quizás pese a esa escucha activa que siempre utilizamos y conociendo incluso los peligros de una mala escucha, igual personalmente me toca continuar trabajando. Porque tienes la costumbre de escuchar y al mismo tiempo ya te estás componiendo ahí tu esquema y eso Sí. no es una escucha 100%. Y algo que te diga tu mente que tienes que mejorar como gestora de conflictos. Ese síndrome del impostor que hemos hablado en algunos capítulos. A ver, mejoras yo creo que tenemos siempre. Mm, yo necesito cambiar cada X, cambiar todo. No me puedo quedar siempre interviniendo desde el mismo lugar de la misma manera. Entonces eso hace que me gusta incorporar de otras metodologías. Y yo creo que en incorporar de otras metodologías en mi manera de actuar hace que vaya creciendo. Pero eso por otra parte hace que estés abierto a lo que venga y quizás pues nunca te sacies. No sé si eso está directamente relacionado con el síndrome del impostor o no, no lo sé. Sí que también creo que en ocasiones quizás soy excesivamente exigente o rígida conmigo mismo, ¿vale? O sea, el tema de la exigencia y tengo que tener cuidado. Bueno, suelo hacer esta pregunta porque también, ¿no? Cuando eres joven, no, es que me tengo que formar en esto, tengo que formar lo otro, dar un máster y ahora esta formación. También, oye, ponte a mediar, equivócate si hace falta, porque ya estás preparado y desarrolla y aprende y pon en práctica todo lo que has aprendido. Pero a mí me pasa y me seguirá pasando, pero bueno, cada vez menos. Así que me has contestado perfectamente. Ahora te pregunto, ¿vale? Gracias. La respuesta es una u otra alternativa, a ver por cuál de las dos te decantas. ¿Tú crees que la sociedad quiere acuerdos
o que quiere conflicto, que quiere gresca? Yo pienso que la sociedad quiere acuerdos, pero no sabe hacerlo. Estupendo. ¿Y crees que la sociedad va a necesitar profesionales que se dedican a la gestión de conflictos en un futuro? Yo creo que la sociedad no necesita un futuro a Presente. gestores de conflicto. Yo creo que necesitamos como sociedad aprender desde la cuna todo lo que trabajamos en nuestras intervenciones. Y en ese sentido, para mí, la educación desde los 3 años es básica. Ujú. Que niños y niñas llegan a instituto y del instituto den un salto a las universidades con esas habilidades blandas, trabajadas, entrenadas, viviríamos en otro mundo, creo. ¿Has Sí, acudido alguna vez como parte a una mediación? sí, Bueno, sí. después si nos quieres comentar un poquito, genial. Muy interesante estar del otro lado. Hombre, tiene que ser tremendo. Las instituciones públicas y los dirigentes políticos, ¿tú crees que creen en la mediación? A ver, yo creo que las instituciones públicas, los políticos y el más allá, en realidad, no sé si creen o no en la mediación o en estos mecanismos alternos de resolución de controversias. Yo creo que los que tenemos que creer y tenemos que impulsarlos somos nosotros los profesionales del día a día. Porque si estamos esperando a que Ujú. nos caiga una ley o ocurra lo que tenga que ocurrir, pues no. Está claro que si tuviéramos instituciones públicas en las que realmente se dedicase un presupuesto a poder trabajar conflictos desde otro lugar y desde otra manera, sería mucho más fácil. Pero no podemos esperar a que venga nadie a solucionarnos esta situación, porque mientras tanto el tiempo pasa y es la ciudadanía, de alguna manera, igual que la justicia tiene que funcionar correctamente, que no funciona, nosotros en gran parte somos responsables de que esto salga adelante. Ujú. Y una sesión obligatoria, una sesión inicial obligatoria, ¿tú crees que puede ayudar o que no? Pues mira, ves, yo no sé tanto si hablamos de sesiones obligatorias o no, porque hay cierta contradicción en esa obligatoriedad, Ujú. hasta qué punto se confronta con la voluntariedad, no lo sé. En el supuesto hipotético que fuesen sesiones informativas obligatorias, estoy segura que conseguiríamos que personas que en un principio no querrían participar, lo harían. Pero para mí, más allá de que sean obligatoria o no, yo lo que creo es que la persona profesional de la gestión y resolución de conflictos tiene que trabajar con los otros profesionales. Tenemos que empoderar a esos profesionales y explicarles que no somos una amenaza, sino todo lo contrario. A mí me gusta utilizar el término de socios estratégicos, ¿vale? Para, de alguna manera, hacerles entender que nuestra manera de trabajar no va contra ellas, Pues, sino todo lo contrario, que la persona que es su cliente y que pueden ser nuestros mediados tengan una solución a sus conflictos, a sus situaciones, a su problemática, sin competir con nadie. Yo no busco competir. Y cuanto más aliados estratégicos tengamos, muchísimo mejor. Me da igual que sea un psicólogo, un profesional del derecho, un graduado social, un docente, no importa. Pero en ese sentido vuelvo a lo que comentábamos al principio, ¿no? La necesidad de crear redes sólidas. justo. Pues cambiamos ahora de sección, Lorena. A ver si en una frase. La razón más potente para persuadir o para vender a las partes para que acudan a una sesión de mediación, por ejemplo, contigo.
Persuadir. Para vender la mediación, una frase. Para vender la mediación. Es que a mí el persuadir o el vender, yo hablo más desde la responsabilidad. Si una persona quiere ser responsable de sus propias situaciones, que se siente a hablar conmigo. Es Y difícil. entonces, entre los dos, desde esa responsabilidad, pero es que es ahí el clic que tenemos. En realidad todo esto es un cambio de mentalidad, Total. ¿no? Una transformación, porque hablamos de, bueno, hay que vender. Claro, o sea, cuando vas a organizaciones igual puedes vender, mira, pues nosotros te podemos ayudar a que esto funcione mejor, a que los conflictos se puedan atender de otra manera, a que nuestras maneras de comunicarnos sean diferentes, a que el liderazgo se ejerza desde otro lugar, a que la gente esté más involucrada, implicada, colaboradora, etcétera, etcétera. Pero el clic es un clic personal que tenemos que hacer y eso no sé si se hace tanto desde la venta o la persuasión, sino desde la propia responsabilidad, ¿no? El tomar las riendas de nuestro cotidiano, en mi trabajo, en mi casa, con mis amigos, Ya. para poder decidir cómo quiero vivir. Pero es complicado, ¿no? Yo creo que ahí en el fragor de la batalla tú ves que la culpa, la responsabilidad la tiene el otro. Tú para nada vas a hacer ese examen. Es muy complicado dar ese cambio que hablas tú, ese chip. ¿No crees? Pero ese chip no, claro que es complicado, claro, Marcos, no estaríamos donde Totalmente. estamos. Pero el tema es que esto no es plim, varita mágica, no es algo que se hace de la noche a la mañana, es todo un proceso. El mismo proceso que hemos tenido nosotros como profesionales desde que hemos empezado hasta la actualidad, ¿no? Y no es un proceso que se haga de manera individual, es un proceso que se hace de manera colectiva Ya. a través de políticas Poco a públicas en poco. determinadas ocasiones y bueno, a través de mucha educación. Por eso te hablaba de a partir de los 3 años, Sí. ¿no? Fíjate cómo revierte cuando tú estás trabajando en centros educativos. Esos niños y esas niñas son semillitas, porque se relacionan de otra manera dentro del ámbito educativo, pero cuando salen del colegio, del instituto, de donde sea, y van a sus casas, también es una manera que los padres, las madres se empapen, ¿no? De mirar de otro lugar. Y eso se nos olvida porque cuando nuestros hijos e hijas son pequeñitas es como, ay, mira, se Ya. ha hecho responsable, escucha y tal. Y a medida que van creciendo, parece que se nos olvidan todos Sí. esos buenos propósitos. Ahora te pregunto cómo ves el futuro de la gestión de conflictos en el país. Si crees que juzgamos multipuertas, inteligencia artificial, plataformas online, algún modelo a seguir de otro país. Mm. A ver, respecto a la inteligencia artificial, a mí no me parece ninguna amenaza ni nada que nos deba dar miedo. Es cierto que la inteligencia artificial podrá venir a ayudarnos en muchos aspectos, pero en el factor humano no, jamás no va a sustituir. Y teniendo en cuenta que los que somos gestores de conflictos, que nos dedicamos a esa gestión, trabajamos con factor humano, trabajamos con personas. Entonces, bueno, eso no es un problema. Plataformas, yo creo que más que plataforma, quizás sí que en los países nórdicos existe una mayor cultura, ¿no? Cultura de consenso o cultura de, bueno, pues hemos tenido un problema antes de acudir a los tribunales, pues sentémonos a ver cómo lo podemos solucionar. Entonces yo creo que para mí el futuro es tener la capacidad como sociedad de dar ese vuelco y cambiar esa cultura del litigio por una cultura del consenso, que eso ni va a ser inmediato ni lo vamos a tener ya. Quizás podremos ir viendo cambios más interesantes o más, digamos, percibibles en una generación más. El cambio cultural de una sociedad requiere, al menos para mí,
una década. Esos niños pequeños, pues que ya dejen de ser pequeños y se conviertan en jóvenes. Bueno, pues pasamos ya a la última fase, recomendaciones, consejos, ¿vale? Y en esta tienes que acabar la frase. Si te parece una película, una serie, un documental que siempre recomiendo es... Película, serie, documental. Madre mía, ahí me has Elige, pillado. Yo que elige, tengo... sí, pelis y una serie. Bueno, peli, por ejemplo, podría decirte una peli francesa del 2023 que se ha traducido aquí en España a Las dos caras de la justicia. Estupenda. Hace falta Con- comenta lo que es justicia restaurativa, bueno, con sus aciertos y no tan aciertos, pero está bien. Está entretenida, ¿no? Ujú. Vale, y un libro que siempre recomiendo es... A mí soy muy mala con los títulos, entonces el último que he leído y me ha encantado, que hace mención al tema de búsqueda de orígenes de niños, niñas adoptadas, en la que ha participado una compañera mediadora en el proceso de búsqueda de orígenes. Creo que, porque ya te digo, soy malísima, la escritora es María Laredo, si no me equivoco, y el título es, si no lo he cambiado, los de Bilbao nacemos donde queremos o donde nos da la gana. Pues sí, soy muy mala para retener, lo Ya siento. lo buscaremos. Es, quien me entienda y lo pueda encontrar, os lo recomiendo. Es un proceso muy bonito. Vale, esta sí que es complicada, pero a ver si te puedes quedar con uno, con dos que te hayan marcado, profesionales o referentes que admiras dentro del ámbito de la gestión de conflictos. Uf. Yo soy una gran admiradora de Lola Montejo, una compañera de Cataluña. La tuve de profesora y he coincidido en distintos lugares con ellas. Hemos tenido también la oportunidad de trabajar juntas. A mí Lola para mí es pura coherencia y además de una profesional, vamos, como la copa de un pino. Lo primero en lo que te fijas en una persona es La manera que tiene de integrarte, lo que más valoras en una persona es la honestidad. un hábito que te ayuda a estar enfocada cuando tienes un problema personal y eso ayuda a aliviarte esa tensión. Es Bueno, hace un tiempo me dio por correr y eso me ayudaba mucho. Entonces, bueno, se me iban todas las tensiones, dormía fantástico. Ahora, cuando me veo muy agobiada, muy estresada por situaciones, intento cortar y cambio de actividad. el próximo gran reto es Mi próximo gran reto. Mi próximo gran reto es poder tener la capacidad de tener un grupo grande de empresarios en el que le podamos contar y comentar para qué sirve contratar a profesionales que proceden del mundo de la gestión y resolución de conflictos, cuál es el impacto que pueden tener en sus lugares de trabajo como directivo, como líderes, en todas las posiciones, porque yo creo que eso en parte vendría también a mejorar esa cultura del consenso. buen reto, mucho ánimo. Lo que me motiva para levantarte cada mañana e ir a trabajar es Lo que me motiva cada mañana es la sensación de que todos los días es distinto, nunca va a ser igual, ujú, aunque tenga una línea trazada, porque si no me aburriría. lo más mágico de la mediación es Lo más mágico de la mediación es cuando ves que las partes han llegado, no lo ves con palabras, lo ves en el cuerpo, cómo se mueven, han llegado a entender a la otra parte. No digo que el hecho de que entiendan significa que estén de acuerdo, pero lo han entendido. Entonces ahí ya hemos comunicado. Me gusta mucho
el lenguaje corporal. Creo que es fundamental. Más que el hablado a veces, te Bien. diría. Y la última, el éxito para mí es a nivel personal o profesional, lo que tú consideres. A nivel personal, mi éxito y mi reto es que todas esas cosas esas cosas raras, como dicen mis hijos, a lo que me dedico, haya sabido traerlas y haya sabido inculcárselas a mis hijos. Eso para mí sería el mayor premio mundial que puedas recibir, ¿no? O sea, esa labor profesional, el transformarla en también una labor de madre y tener hijos que, bueno, decidan hacer lo que consideren o lo que quieran, pero tengan esas herramientas de las que tanto hablamos. Pues nada, hemos finalizado. Hemos acabado con ¡Qué con rapidez! las preguntas. No sé si quieres matizar alguna que te hayas quedado ahí con ganas. A mí se me ocurre una. No sé si a ti alguna. Dime. Pues si quieres compartir el tema de la mediación, cuando tú fuiste parte, a nosotros, yo creo que a los invitados, a los espectadores, pues nos ayuda mucho ver cómo actúa, qué nos puede aportar la mediación, cómo se plantea, cómo se ve desde dentro. Cuéntame un poco tus sensaciones. Cuenta hasta donde tú quieras y puedas, claramente. Sí, por supuesto. Mira, yo cuando estaba formándome como mediadora, una de nuestras docentes, de nuestras, vamos, gran docentes, María Inés Suárez, me acuerdo que una de las veces nos comentó que, pues yo mediadora, me han llamado a una mediación. En este caso recuerdo que era una mediación vecinal. Entonces, yo en ese momento pensé, ¿cómo es posible una mediadora, además de sus características, que sea llamada mediación? Esto será un error. Y cuando me tocó a mí dije, wow, bueno, aquí estoy. Es difícil y a mí al menos me costó, siendo no mediadora, sino mediada, el no analizar dónde estábamos, qué estábamos haciendo, por qué, dónde nos podía llegar. Entonces, en ese sentido, creo que no fui una buena mediada, porque sin quererlo, quizás no se lo puse fácil al mediador. Ya. Yo creo que es un poco inevitable, porque es algo que nos ocurre a menudo, o por lo menos a mí, ¿no? O sea, es que vas analizando fases, etapas, qué va sucediendo, por qué así, Ya. y entonces al final para mí fue muy enriquecedor porque sí que descubrí que eso que siempre le transmitimos o queremos que les llegue a los mediados de, bueno, pues aquí tienes un espacio de seguridad en el que puedes libremente hablar de lo que consideres y entonces sí que es un espacio en el que es mi lugar. Entonces voy a comentar, ¿no? Ujú. Lo que consideres respecto a este asunto. Y fue interesante en ese sentido, pese a que, bueno, pues eso, midiendo un poco dónde estaba, pero también me metí dentro, pude soltarme, viví en primera persona eso de expresar, Sí. de lo que yo digo, de vamos a expresar sentimientos, esas necesidades, qué estrategias quieres desarrollar, etcétera, etcétera. Y yo creo que tener la posibilidad de estar del otro lado también es un aprendizaje muy grande. Ahí te Mm, sentiste acompañada también por el mediador o mediadora, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, sí. Y ese acompañamiento yo creo que para mí personalmente es mucho más del 50%. Yo creo que cuando llegas a un lugar, sea donde sea, pero sientes que la otra parte te acoge, ¿no? O sea, con las palabras, con la mirada, que te deja tu espacio, que te permite los silencios, a mí eso me ganó. Esa conexión. Mm, Sí. Más allá de que te saquen las Ya. cartas o actúes de una Sí, manera o total. de otra.
que te encuentres cómodo, que te Pues, encuentres acompañado y se nota en todo. Y se puede trabajar también, ¿no? No solo con las palabras, con mm, el cuerpo, mm. con... Un momento, te voy a hacer una pregunta. ¿Te está gustando el episodio? Está teniendo muchas visualizaciones, mucho cariño, pero nos damos cuenta que la gente no le da a like, que no le da a suscribirse, así que te necesitamos ese apoyo para tirar esto hacia arriba. Te lo agradecemos mucho, tardas un segundito, así que nada, seguimos con el vídeo. Pues súper interesante. No sé si querías tú matizar alguna preguntilla o si no disparamos a esa herramienta que siempre utilizamos, esa sección de los profesionales. ¿Qué herramientas usan en el trabajo, pero que también utilizan en su día a día y que nos puedan ayudar a implementarlas con algún consejillo? ¿En cuál has pensado, Lorena? A ti te venga bien, que aporte valor. Para mí eso es un poco difícil porque no tengo una herramienta preestablecida. Me gusta tener en mi mochilita muchas herramientas y me gusta mezclarlas entre sí, pero también en función de la situación que tenga Ujú. delante. Evidentemente no es lo mismo trabajar con una familia que trabajar en una organización, ¿no? Pero no, a priori no tengo así de, digo, esta es mi herramienta fetiche, esta es la que utilizo Sí. siempre. O No, sea, voy viendo. la navaja suiza, ¿no? Que tienes diferentes y justo era algo que me llamó muchísimo la atención, las metodologías que tienes, súper innovadoras, que ahora vamos a comentar algunas. ¿Por cuál quieres empezar? Porque yo Ujú. estoy a la expectativa. Adelante, Hablas adelante. de Lego, por ejemplo. Cuéntanos un poquitín y qué lo realmente aporta esto en un minuto, si nos puedes contar, porque queremos escuchar más. Pues mira, a mí la herramienta de Lego me ha aportado mucho, que parezca paradójico, conocer a las personas. Cuando yo todavía no me había formado y no era facilitadora en Lego Serious Play, sí que veía, me gusta mucho jugar a juegos de mesa, ¿no? Nosotros solemos, pues eso, cuando estás con los Sí, amigos o en a familia, mí también. jugamos un montón. O sea, es una manera además de seguir aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a juegos, ahí tú aprendes mucho del otro. Pues si es más competitivo, si es más colaborativo, si sabe ceder, si sabe escuchar cuando estamos trabajando en equipo. A ver, la respuesta yo creo que es esta. Y bueno, pues con esa intención, además de seguir conociendo, me metí en Lego Serious Play. Y Lego Serious Play lo que me gusta es que en sesiones, eh, digamos, en sesiones de 4 horas, en formatos de 4 horas, haces un trabajo muy, muy, muy condensado, pero no te enteras, porque estás todo el rato jugando. Y ese dinamismo es justamente el que le aporta valor a esta metodología. Y podría parecer que es muy banal, que no tiene sentido o que no haces nada, pero es un trabajo introspectivo Ujú. muy grande, porque siempre empezamos por lo individual para terminar en lo colectivo. Y cuando terminamos en lo colectivo es partir de las construcciones de cada una, cómo ir Sí. acoplándolas en el sentido y en el devenir de ese equipo de trabajo, ¿no? Frente a retos que se le planteen, a dificultades y cómo ellos mismos van poniendo sobre la mesa distintas maneras de poder arrancar. Ujú. Por lo tanto, tienes una intervención, entre comillas, express para luego ir poniendo tareas e ir desarrollando un proyectos que ellos mismos han creado, ¿no? Y ahí también te enfrentas, pues, bueno, a si realmente estamos en equipos horizontales, si nos encontramos con muchos equipos verticales, quién tiene la voz cantante, quién a lo mejor no habla tanto pero ejecuta, ¿m? Ya. Y cuál es el valor de cada uno, sobre todo el aprender a ver que entre todos es posible, porque si vamos divididos o vamos de manera individual, no llegamos al mismo lugar. Mira, pues yo he utilizado Lego Serious Play encarado al tema de emprendimiento.
pero esto a la Ujú. encarada el tema de la gestión de conflictos me parece súper interesante. O sea, hay que formarse bien, entiendo, y hay que dirigir, pero lo que dices tú, se puede sacar ese trabajo introspectivo, estar atento a observar a todo lo que se genera y al final a facilitar, ¿no?, la resolución de problemas. Qué bueno. Sí, porque yo creo que el tema del Lego, además no tienes por qué trabajar solo con Lego. Es lo que te comentaba Sí. antes, vale, pues tengo una base de Lego, pero ahora le pongo dinámicas participativas, ¿no? Ujú. Para poder sacarle aún más potencial a lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Cómo pasamos del esto es lo que nos gustaría a esto es lo que tenemos, ¿no? A esa acción, a ese disparar. Y eso facilita mucho, sobre todo cuando estamos hablando de equipos que, bueno, pues no son pequeños equipos, ¿no? Son equipos ya más donde hay bastante personas de distintos departamentos, lo que te facilita que en una mañana, en una tarde o en algunos días eh, mm, te sumerjas de Ya, lleno en el escenario que tienes delante y lo disfrutes, totalmente. que te lo pasas pipa. Vale, otra herramienta que creo que también eres experta, estructuras liberadoras. ¿Qué me puedes Sí. contar de esto? A mí las estructuras liberadoras, una expresión que suelo utilizar, me rompieron la cabeza, porque las estructuras liberadoras, como su nombre indican, por una parte estructuran, nos dan forma, Ujú. ¿vale? A eso que hablábamos antes de los Justo. protocolos, ¿no? Pero por otra parte te libera no del protocolo, no de la estructura, sino te libera de esa, obligatoriamente de esa estructura, te libera sobre todo de mm, tener la capacidad de saltar más allá de ese reto, de esa dificultad y de hacerlo real. Lo bueno de las estructuras liberadoras es tener la posibilidad de encadenar 2 o 3 o 4 de manera consecutiva, de tal forma de empezar en un lugar y poder terminar en otro. Ujú. Y eso siempre, siempre, siempre son para equipos de trabajo. Y además para facilitar en grandes equipos de trabajo, te puedo decir de 100 personas, por ejemplo, porque es real, o sea, es posible. Eso hace que tu impacto sea mayor y llegues a más personas y hagas trabajar a la gente, porque a lo mejor también muchas veces es, bueno, aquí tenemos la profesional que nos va a ayudar a facilitar cómo podríamos encarar esto o hacer pim pam pum. Digo, no, yo vengo aquí a acompañaros. Realmente, ¿quién tiene que hacer el trabajo? Sois vosotros. Vamos a partir aquí, vamos a ver cuáles son los objetivos, dónde queremos llegar. Ujú. Bueno, cartas de comunicación no violenta, ya las has hablado. Lego Series Play, estructuras liberadoras. O sea, yo creo que la herramienta, como decías tú, es la innovación. O sea, estar siempre probando cosas nuevas, integrándolas en tu navaja o en tu caja de herramientas. Y yo creo que, bueno, esto da para mucho. Esto es abrir boca, porque son dinámicas, yo creo que, o metodología, mejor dicho, que seguro que te dan un gran éxito. A mí me encantaría formarme poquito a poco en todas ellas. Y para ir acabando, te voy a hacer otra pregunta, a ver, porque eres experta en organizaciones, en empresas. Dime 3 cosas que no hacen las empresas, organizaciones, y que mejoraría mucho la convivencia o la comunicación allí. Mm. Yo siempre digo lo mismo. No necesitamos grandes actos, ni grandes preparativos, ni grandes infraestructura Ujú. para que las personas en nuestros lugares de trabajo seamos más felices. En las organizaciones siempre tenemos que jugar con el equilibrio, respetar las necesidades de las personas que conforman esas organizaciones, pero al mismo tiempo igualmente respetar cuáles son los objetivos y esas necesidades Ujú. de la propia organización. Yo creo que es fundamental y es un paso pequeñito que no cuesta facilitarle la vida a las personas que trabajan en esos lugares con cosas tan, entre comillas, banales como puede ser te vas a reír, pero tener un buen lugar donde comer,
un comedor, Ujú. ¿vale? Porque eso es una manera de cuidarme, ¿no? O sea, el tener hábitos saludables, no solo mentales, sino también físicos, a través de una buena alimentación. Sí. Aquellas, por ejemplo, en los polígonos industriales, que ahora es donde se concentran gran parte de empresas, el que se piense en la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional, teniendo guarderías Ujú. con horarios adaptados a las personas. Y fundamentalmente yo soy partidaria de, bueno, esto es algo propio, creo que no necesitamos medir nuestro rendimiento obligatoriamente por horas realizadas, sino por objetivos cumplidos. ¿Eso qué significa? Que yo creo que a mí personalmente, si tuviera que llegar a mi lugar de trabajo y tuviese que fichar todos los días, entrar y salir a una hora, creo que a la larga no me haría ser más productiva, más creativa, no me haría hacer mi Ya. trabajo de mejor manera. Yo creo que al contrario, porque yo a lo mejor un día puedo entrar media hora más tarde, pero me quedo 3 horas más, porque en ese momento estoy trabajando y estoy trabajando bien. Sé que mi hijo pequeño está en un lugar cuidado y si yo no voy, pues irá mi pareja, mi Sí. marido, ¿va? Entonces, tener esas cosas básicas, que es una buena alimentación, incluso porque no deporte, ¿sí? También está muy de moda, ¿no? En los polígonos industriales poner gimnasio para que Ujú. en momentos puntuales los trabajadores puedan acudir. Creo que tenemos que conjugar ese confort, ¿no? Ya. Entre espacio de trabajo y vida personal dentro de nuestro lugar de Ujú. trabajo. Y por último, creo que también es muy importante espacios espacios abiertos. ¿M? Espacios abiertos en los que ¿qué necesitamos? Muchas veces mesas, ordenadores, si trabajamos con determinado herramientas, pues que podamos utilizarla, pero espacios abiertos en los que también la percepción del lugar de trabajo sea diferente. No nos encasillemos en estructuras, en espacios cerrados, que también deben haber, porque tenemos que tener espacios de intimidad, espacio de reuniones, etcétera, pero espacios amplios y abiertos en el que podamos vernos todos y en el que en un momento determinado a lo mejor estoy desarrollando una idea y me voy al Ya. compañero de ahí y genero una Sí. colaboración, pues esos pequeños detalles para mí es, bueno, trampolín de salida y a partir de ahí empezamos a subir. Ya. Lo que decía, ¿no? Que tampoco hace falta poner patas arriba a la empresa, sino que con pequeños ajustes se puede generar mucho, ¿no? Pues bueno, yo creo que un poquito más. Te voy a hacer alguna pregunta ya como a nivel de invitados, cómo te has encontrado en el programa, en el proyecto, y también si crees alguna persona que se te venga a la mente que crees que pueda estar cómodo en este formato y que pueda aportar también mucho. A ver, ¿cómo me he sentido? Muy a gusto. Lo haces muy fácil, Marcos, y bueno, es una conversación entre amigos. Te lo Sí, agradezco. son espacios, igual que te decía antes que, bueno, celebremos el Día de la Mediación, no solo el 21, también creo que es necesario que creemos espacios en los que podamos ir Ujú. intercambiando eh, incluso varias personas, ¿no? Hablar de situaciones o de cosas personales con las que nos hemos encontrado en el desarrollo de nuestro trabajo. Personas en las que piensa, muchas, Dime un porque par que se creo te venga a la que, cabeza y que digas, wow, podría aportar muchísimo, yo estaría súper atenta y puede a los seguidores, que cada vez somos más, pues les puede aportar mucho. mira, quien me introdujo en el mundo de las estructuras liberadoras, que para mí es una crack de mujer, es Caro Frike.
Ujú. Ella está formada, vamos, es una eminencia de estructura liberadora y es la que me ayudó a darle otra vuelta de tuerca a cómo me sitúo, cómo quiero trabajar, en qué lugar me quiero posicionar, qué es lo que quiero conseguir con las partes con las que trabajo. Es la bomba. A mí es más, son de esas personas que dices, bueno, trabaja mucho como profesional, pero tiene muy integrado el trabajo necesario Sí. intrapersonal, ¿no? Y yo creo que una persona que se trabaja a sí mismo para dar lo mejor de sí a los demás se nota a flor de piel. Caro Frique Vale, para mí ha sido, igual que Lola Montejo, de esas personas que me han roto los cuernos, como digo, con la cabeza. pues las apunto. ¿Dónde podemos encontrarte en redes? A Lorena, si alguien quiere resolver algún problema o hacer una formación contigo, preguntarte lo que sea, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, tengo mi página personal, que es lorenacampos.es, ahí se me puede encontrar. También en todo el tema de organizaciones, hemos creado con mi compañero Juan Muñoz el IDES, que es el Instituto para la Innovación y Desarrollo de Estrategias, o sea, Ujú. innovación y desarrollo de estrategias sostenible. Y tenemos una página que es ides.es también. Y bueno, es verdad que últimamente no tendría que prestarle más atención a las redes, Ya, pero al final es que estás en el trabajo y me cuesta. Pero bueno, LinkedIn también es una manera de de poder contactar. contactarte. Pero si pones Lorena Campos, aparezco. Pues nada más, vamos a finalizar con un consejillo, el consejo de oro que puedes dar a tu yo de 25 años. ¿Cuál te darías? A mí yo de 25 años. Yo creo que el consejo que me daría a mí yo de 25 años es paciencia. Paciencia en el sentido de con 25 años crees que te vas a comer el mundo y sí, te lo comes, pero en menor medida de lo que realmente llegas a comértelo. Entonces creo que esa paciencia, que no significa quietud ni inmovilidad, sino paciencia en el sentido de que con el tiempo, con los aprendizajes, con las formaciones y fundamentalmente con las experiencias vamos madurando. Y ese plus de madurez es el que nos va a dar ese ímpetu Ujú. con 25 años, cómo va a quedar reflejado o cómo se refleje luego cuando tienes 50 y tantos, ¿no? Yo creo que es esa paciencia de todo llegará, no te Ya. preocupes, pero también esa necesidad de pasito a pasito, con Ujú. tranquilidad, ir subiendo escalones, ir subiendo escalones. Y yo creo que también otra cosa que es muy importante es que cada uno es como es. Hay momentos en los que tienes mucho ímpetu, en los que quieres hacer muchas cosas y Ya. en otro el estar siempre en el hacer hace que no reposes y el no reposar no nos permite el reflexionar, el integrar, el hacer tuyo todo lo que está a tu alcance y de lo que has bebido, porque es un proceso también de reciclaje a tu manera personal de trabajar, ¿no? En el que decíamos, nos han enseñado de esta manera o nos han entrenado de esta manera, pero tú con el tiempo descubres que tu manera es otra Ya. y es en la que tú te sientes cómoda y en la que tú sabes realmente cómo atender, porque además creo que podemos atender cualquier tipo de situación, porque existe la honestidad y si llega un momento en que se te plantea algo que realmente se te escapa de las manos porque es posible, tener esa sinceridad y esa valentía de decir, me bajo, me bajo aquí, no os puedo ayudar, pero os puedo recomendar, pam, 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 para continuar adelante. Pues fantástico el consejo. Ya me lo explico, así que lo apuntaré. Y nada más, darte las Muchas gracias, Lorena, gracias.
Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Yo soy el primero que aprende de este proyecto, así que un placer y seguiremos colaborando seguro. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco, por brindarnos este espacio y por también contribuir a la difusión de la mediación Lo seguiremos y en ello. ayudar a esos jóvenes mediadores y mediadoras. Pues justo, ojalá podamos ayudar a muchos jóvenes, no tan jóvenes y a personas que eso, que tienen problemas en su día a día, como todos, a que lo vean normal, a que vean esa capacidad que tenemos con pequeñas herramientas, recursos de poder mejorar nuestras relaciones, nuestra relación con nosotros mismos, de crecer y justamente trata de eso, así que esperemos llegar a muchas personas y si nos das like. Si compartes, si hablas del proyecto, pues nos vas a ayudar mucho, así que no te cuesta nada y nos ayudarás a Lorena, a Marco, a más personas que les está ayudando todo esto a seguir hacia adelante. Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Marco. Hasta luego.